Capítulo 6. Las 3 etapas en el pasaje. Camino espiritual. Llena tu corazón con una devoción fija y Dios se revelará a sí mismo dentro de ti. Entonces lo verás como realmente es Él. En tiempo te unirás con Él y llegarás a ser uno con Él. Encarnaciones del amor. Hay 3 etapas, jornadas, grados principales que debes seguir en el pasaje espiritual para alcanzar tu meta espiritual. Ellas han sido descritas en el Gita, en un número de formas diferentes. Al final del capítulo 11, donde el Señor Krishna le da a Arjuna la visión de la forma cósmica, encontrarás las 3 etapas presentadas como siguen. Primero debes saber, entender que Dios está aquí. Entonces debes tener una visión directa de Él. Finalmente debes unirte con Él. Estas 3 etapas te guiarán a la liberación. Primero comprende que Dios está aquí y entonces experimenta a Dios directamente. En el primer paso, debes aprender a través de la palabra de las Escrituras o de un maestro que Dios realmente existe. Pero el saber simplemente esta verdad no te da la bienaventuranza ilimitada. Descubres que Dios está aquí, pero también realizas que tú y Dios están separados. Este sentimiento de separación puede servir como base o fundamento para los pasos subsecuentes en el pasaje, pero en sí mismo no provee una satisfacción duradera. Gradualmente la angustia de la separación de Dios nos empujará hacia el próximo paso. El deseo se desarrolla en ti para obtener y ganar la visión y la experiencia personal directa de Dios. Tú sientes, quiero verte Dios amado, ¿cómo puedo experimentarte directamente? Pero encuentras que eso no pasa tan fácilmente solamente por desearlo. Debes desfallecer, consumirte y anhelar esta visión. Debes aspirar constantemente a verlo. Cualquier forma o aspecto de Dios que has llegado a amar en tu devoción, ahora debes aspirar con todo tu corazón a verla directamente. Si tu aspiración es sincera, entonces, después de un tiempo, Él mismo se hará conocer a ti en la forma más personal y te dará esa visión que estabas buscando de Él mismo. Aquí tenemos una pequeña historia para ilustrar esto. El vaquerito. Había un vaquerito, un niño vaquero, un gaucho, muy pobre, que tenía una gran fe y una aspiración intensa de ver a Dios. Un día, en la villa que el vaquerito vivía, un predicador llegó a predicar algunos sermones espirituales. El predicador reuniría a su audiencia y cantaría las glorias y hazañas del Señor. Pero para el vaquerito no fue posible dejar su trabajo e ir a las reuniones, porque todo el día él estaba cuidando sus vacas. Pero en las tardes él traería a los animales a sus albergues y entonces iría a escuchar las charlas del predicador. El vaquerito escucharía con gran atención y cuidado todo lo que se habría de decir. El predicador era un seguidor del señor Vishnu, así que él relacionó los rasgos característicos de Dios en la forma de Vishnu o Narayana, como también se le llama.
En el curso del sermón, el predicador repetidamente describió la imagen tradicional del Señor con la tez oscura, llevando un punto blanco en su frente y montando en un águila blanca. El predicador también explicó que el Señor Vishnu estaba siempre preparado para ir al rescate de aquellos que buscaban resguardo en él, y que él aceptaría como ofrenda cualquier cosa que se le diera con una fe y un amor total. Mientras el predicador repentinamente describía esas características del Señor, ellas hicieron una impresión indeleble en el corazón del niño. El predicador también dijo que Dios amaba la música y que él podía ser ganado dirigiéndole las oraciones de cada uno en canciones, cantadas reverentemente desde el corazón. Bueno, este vaquerito, gaucho, todos los días llevaba algo de comida para su almuerzo. Después de haber escuchado al predicador, diariamente él le ofrecía esta comida a Dios con sinceridad y devoción, rezándole al Señor para que la compartiera con él. Él comenzaba sus rezos cantando esta canción: «Oh Señor amado, tú montas en un águila blanca. Eso es lo que me han dicho. Ven, por favor, ven a mí y acepta esta comida». El niño continuó rezando así continuamente al Señor por una semana completa. Él nunca probó su comida porque el Señor no la había venido a compartir con él, y al final de la semana él estaba extremadamente débil. Angustiado por el anhelo de la presencia de Dios. Además de su debilidad física, él también sufría de una angustia extrema porque sentía que no estaba cantando propiamente y por eso el Señor no le respondía. Él estaba seguro que era su deficiencia en el cantar la causa de que el Señor no hubiera venido a compartir su comida, y así, con gran determinación y devoción, continuó practicando su canto pensando que al final él seguramente ganaría la gracia del Señor. En esa condición de debilidad, él llegó a la floresta. Se sentía extremadamente cansado, pero estaba determinado a no comer hasta que su ofrenda u ofrecimiento fuera aceptado por el Señor. En ese momento, sus rezos cantados vertían las formas más melodiosas y sagradas. El niño continuó cantando todo el tiempo, implorándole al Señor que descendiera y aceptara la comida y la bebida que él le estaba ofrendando con tanto anhelo. Cuando ya había una armonía perfecta en los sentimientos, en la melodía y en el contenido de la canción, el Señor descendió. ¿Cuál fue la apariencia que él tomó al descender delante del vaquerito? Él llegó como un muchacho de su misma edad, usando las vestimentas ocres de un sadhu, un santo mendigo. El vaquerito le preguntó al muchacho que estaba mirando frente a él: «Por favor, querido amigo, ¿puedo saber quién eres? ¿Eres un viajero caminante pasando a través de esta floresta?» El muchacho sagrado contestó: «Yo soy el Señor, yo soy Narayana. Tú rezaste para verme, así que he venido a darte la visión de mí mismo». Recordando que al Señor le gusta el dulce sonido de la música, el vaquerito continuó sus indagaciones en la forma de la canción más melodiosa. «Pero tú no conformas la descripción que me han dado del Señor, quien es de tez oscura, lleva un punto blanco en su frente y monta en un águila blanca». El predicador dijo que es así como sabemos que es el Señor, pero parece que no es verdad.
Oh querido mío, si realmente eres el Señor bendito, por favor, aclara mis dudas y déjame verte en tu forma verdadera. La visión del Señor. El niño había escuchado la descripción del Señor y ahora quería verlo y experimentarlo directamente, exactamente como él le había escuchado que había sido descrito y había llegado a creer en él. Pero Dios no tiene ninguna forma o nombre específico. Él tiene miles de ojos, miles de orejas, miles de manos y miles de pies. Y sin embargo, para dar deleite, contento y satisfacción a sus devotos que aspiran a verlo, Él toma una forma en particular, la cual ha sido ganada a través de la oración. Para satisfacer a este vaquerito, el Señor se reveló a sí mismo tomando la brillante forma de Vishnu y aceptó la comida y bebida ofrendada amorosamente por el niño. Esta es la etapa segunda, cuando uno anhela por la visión del Señor. Incluso cuando esta visión llega, todavía no será la verdadera forma de Dios, sino la escogida a través de las oraciones de los devotos. Dios ama los sentimientos sinceros y de corazón, y por lo tanto, para ayudar los sentimientos de su devoto, Él le da la visión de la forma que satisfaga mejor al devoto. Después que el Señor se fue, el niño pensó para sí mismo. Primero escuché una descripción de Él, después recé por su visión. Ahora Él ha descendido y lo he visto directamente. Pero ahora, ¿cómo puedo alcanzarlo y estar siempre con Él? Sabiendo simplemente que Dios existe, un devoto no se satisfacerá ni tendrá una completa complacencia solo por tener la visión de Dios. Habiendo tenido la visión, él anhela estar totalmente unido con Él. Es sólo entonces que el devoto tendrá un júbilo interminable. En el caso de este niño, el Señor le dio la visión de Él mismo y entonces desapareció. Pero desde ese momento en adelante, el niño guardaba la imagen del Señor como lo vio en la forma de Vishnu, continuamente impresa en su corazón. Con esa forma amorosa, en el ojo de la mente, él ha comenzado a inquirir y a pensar solamente en cómo puede alcanzarlo y unirse a él. Esta es la tercera etapa. Más allá del dualismo. De la misma forma, escuchando para aprender de las personas, o leyendo o estudiando las escrituras, es que puedes obtener alguna idea de lo que Dios luce. Pero últimamente, no estarás satisfecho y feliz solo con eso. Todavía eso es un estado de dualismo, porque en esta etapa tú y Dios permanecen separados. Por lo tanto, harás un intento de ir más allá de esa etapa de dualismo hacia el próximo nivel, que califica como no dualismo. Esto se refiere a la aspiración profunda de ver y experimentar a Dios directamente. ¿Cómo puedes obtener una visión de Él? Imaginando en tu propio corazón la forma de Dios que has escuchado en la descripción, y entonces continuamente pensando y contemplando esa forma. Por sobre todas las cosas que hagas, que digas, que veas o escuches, tienes que llegar a ser uno con esa forma sagrada. La forma específica de Dios que has imaginado llega a ser una forma de pensamiento en tu mente. Esa forma de pensamiento entonces debe llegar a estar saturada con los sentimientos de devoción
de manera que llegue a ser una forma de sentimiento en tu corazón. Gradualmente, estos sentimientos profundizarán y se fortalecerán hasta que un día tendrás la visión real del Señor. De manera que primero se escucha del Señor y se piensa de Él. Entonces se le busca con un sentimiento y un anhelo intenso. Y finalmente, Él se revela a sí mismo en forma y puede ser directamente experimentado. En otras palabras, la forma de pensamiento se torna en forma de sentimiento, la cual entonces llega a ser transformada en la experiencia real. Esto describe la segunda etapa en el pasaje. No solo obtienes la visión personal del Señor que has aspirado ver, sino que también obtienes la oportunidad de conversar con Él cara a cara. Después de ver al Señor y consecuentemente hablar con Él directamente, obtienes un poco más de satisfacción. Pero si eres un devoto verdadero, incluso esta oportunidad de oro no te dará el gozo completo al que aspiras. Después de eso, tú quieres alcanzarlo y unirte a Él. Piensas, lo he oído, lo he visto, ahora debo alcanzarlo y ser uno con Él. En la primera etapa, cuando a través de lecturas y charlas llegaste a conocer que Dios existe, sientes que Dios está separado y que tú estás separado. Este es el estado de dualismo. Pero en la segunda etapa ves al Señor y obtienes los sentimientos de que tú eres parte de Él. Este es el estado de no dualismo calificado. Finalmente, continúas avanzando, creces y evolucionas tus sentimientos. El Señor y yo somos uno y la misma persona. Este es el estado de no dualismo total o completo. Aquí piensas, o me uno a Él o Él llega a ser uno conmigo. Entonces la unidad es completa. Llega a ser uno con Dios. Mientras permanezca el río separado y distante del océano, el cual es el origen del propósito, la aspiración, el motivo y la meta, entonces el río continuará con un nombre y una identidad separados. Pero una vez que el río se una al océano, obtendrá el sabor del océano, la forma del océano y tendrá el mismo nombre del océano. Si quieres llegar a ser uno con el Señor, tienes que adquirir los sentimientos del Señor, la forma del Señor y las sagradas características del Señor. Solamente entonces llegarás a ser uno con Él. Tú tienes que sentir que todos los atributos del Señor tienen que manifestarse ellos mismos en ti. Afírmate a ti mismo. La sabiduría del Señor está dentro de mí. Todos los sentimientos de dadivosidad y no egoísmo del Señor están en mí. El amor ilimitado del Señor está en mí. Entonces, vive una vida llena de fe y devoción con esta convicción que eventualmente te llevará a la realización de que tú y Él son uno. Entonces hay una perfecta unidad. Debes continuamente luchar por este sentimiento de unidad. Debes hacer todos y cada uno de los esfuerzos necesarios para ganarlo. Entonces un día alcanzarás la perfección. Esta es la meta suprema de la vida humana. Es sólo cuando alcanzas este nivel, el lugar del cual has venido originalmente, que el verdadero logro será tuyo.
las 3 etapas en la vida seglar o secular. Del diccionario secular o seglar significa que no ha recibido órdenes clericales, o lo que es lo mismo, que no es un monje, la vida normal del individuo. Inclusive en tu vida secular puedes reconocer estas etapas progresivas necesarias para alcanzar la meta. Considera el siguiente ejemplo. Suponte que han llegado algunos mangos al mercado y que los mangos son las frutas que más te gustan. Puede que haya una clase de mango en particular que especialmente saboreas y apeteces, y un amigo te informa que esa clase de mango que te gusta tanto lo están vendiendo. En el momento que escuches eso, tienes ciertas clases de satisfacción, estás feliz y piensas acerca de los mangos, inclusive aunque todavía no lo hayas adquirido ni probado. En el momento que te dan la noticia, te apuras para ir al mercado a ver si todavía están a la venta o ya los vendieron todos. Si están ahí, ahora compras una buena cantidad de ellos y todavía eso te da más satisfacción, pero inclusive hasta ahí no estás completamente feliz. Entonces pones los mangos en tu bolsa y los pagas. Más tarde llegas a la casa pensando en tu fruta y la suerte que has tenido en encontrar los mejores, pensando en comértelos. ¿Por qué has pasado tanto tiempo pensando en ellos? ¿Por qué tienes un apego extraordinario por esas frutas y tus adicciones van hacia ellas? Y el obtenerla es una prueba de amor o el deseo fuerte que tienes por ellas. Tú puedes obtener un gran goce cuando ese sentimiento que has experimentado en tu interior toma forma y lo puedes ver externamente. Verdaderamente, todo lo que ves en el exterior de ti es siempre una reflexión de tus pensamientos internos. Cuando tienes un deseo suficientemente fuerte, manifestarás externamente lo que deseas tan fuertemente en tu interior. Tu deseo por los mangos te trajo al mercado. Ahora los compraste y lo has traído a casa. Los lavas bien y los pelas. Entonces comienzas a comerlos con gran gusto y anticipación. A medida que los consumes, gozas enormemente del néctar jugoso de esas sabrosas frutas. Pronto el jugo no estará ya más en el exterior, sino que será parte de ti. Con eso obtienes un gozo inmenso y te sientes completamente deleitado. Conocer, ver y llegar a ser uno con la divinidad. ¿Cuál es la razón para tal deleite? Recapitulemos el proceso. Primero llegas a conocer que esa fruta en particular que te gusta tanto está disponible en el bazar. Eso es conocer. Después de haberlo oído, no te disgustaste, sino que desarrollaste un deseo para obtenerlas y disfrutarlas. Fuiste al bazar con un deseo intenso, esperando encontrar las frutas allí. Finalmente las encontraste y examinaste cuidadosamente. Esa es la etapa de la visión. Después que ves las frutas, las adquieres y te las comes. Esta es la etapa de entrar y llegar a ser uno con el objeto de tus deseos. ¿Tienes tú esos sentimientos intensos por Dios? Ese es el deseo que realmente debes desarrollar. Después de escuchar un número de discursos o charlas o sermones, después de leer muchas escrituras, después de saber que Dios existe y después de haber pasado mucho tiempo adorándolo,
tendrás que desarrollar un intenso anhelo para verlo. De otra forma, todos tus esfuerzos serán en vano. Tienes que luchar fervientemente haciendo todo esfuerzo externo para obtener la visión directa del Señor. Un estudiante, después de haber entrado en un grado en particular y pasado el año allí, estudiando las asignaturas de ese nivel, no estará satisfecho si permanece en ese grado el próximo año. Él aspirará a progresar a un grado superior. Si el estudiante se queda en el mismo grado por 2 años, él desarrolla un sentido de desesperación y pierde la esperanza y la confianza en sí mismo. No solo se desalienta, sino que también se expone al ridículo delante de sus compañeros. En la misma forma, serás visto como deficiente a los ojos de los otros devotos, si continuamente permaneces en la primera etapa dualística del culto sin cambiar en tu desarrollo espiritual. Los otros devotos dirán: mira a esa persona, ha asistido a muchas charlas, discursos y cultos en un extenso periodo de tiempo, ha leído las grandes escrituras, pero ¿de qué vale todo eso? No parece que haya habido ningún progreso en él. Este proceso infortunado de permanecer trabado en la primera etapa es el rasgo característico de la propiedad de retraso y lentitud, de la inercia y de la pereza. Tienes que remover ese rasgo y continuar desde el estado dualístico al estado próximo de internalizar a Dios. En este estado, a través de una continua contemplación de la divinidad interna, tratarás de ganar la visión directa de Dios, en particular la forma que escojas. Con ese intenso deseo, obtendrás esa oportunidad codiciada de ver al Señor, conversar con Él y servirlo, alcanzando la paz permanente del yo inmortal. Pero incluso entonces, no debes estar satisfecho. Debes luchar por alcanzar el estado último y supremo. No debe haber descanso, no debe haber paz de mente o contento hasta que alcances el estado de un total y completa unión con Dios y la realización de la unidad. En esos días solamente aspirarás a obtener descanso para tu cuerpo y tratar de tener paz mental. Pero esto no es bueno. Tienes que alcanzar la paz permanente del Atma. Este es tu verdadero yo, el yo inmortal, el universal. Cuando llegas a reunirte con él, llegas a ser la paz misma. Tu yo individualmente tiene que unirse con tu yo universal. Entonces, el tránsito, la jornada, el camino, el trayecto, el pasaje largo y aparentemente duro se completa y la bienaventuranza permanente es realizada. Un río nace del océano y regresa al océano. Pero, ¿cómo se originó el río? Inicialmente, algunas de las aguas del océano se convirtieron en nubes. Una vez que las aguas del océano llegan a ser nubes, hay una separación o dualidad. Las nubes están separadas, el océano está separado. El agua del océano es salada. Después de tornar en nubes, llega a ser dulce. Pero ahora el agua que se ha convertido en nube cae en forma de lluvia. Puedes decir que es una lluvia de amor, porque el agua de la lluvia llega a ser un río y con gran entusiasmo se abalanza a reunirse de nuevo con el océano. Esto puede ser comparado con el estado donde una angustia y aspiración inmensos
se desarrollan para acercarse cada vez más a la meta final. Cuando estás en este estado, anhelas con todo tu corazón alcanzar la tierra nativa de la cual has llegado a separarte. En el caso del agua en la forma de río, ella se siente impulsada a unirse de nuevo al océano de donde procede. Solo entonces habrá alcanzado su meta. Este es el estado puro, no dualístico, de unión total con el origen. Tú naces como un ser humano y has vivido parte de tu vida como un ser humano común u ordinario, pero has escogido el pasaje ascendente de la vida espiritual. Tú mismo has buscado la compañía de las personas de mente espiritual. Te encuentras a ti mismo escuchando las historias de las antiguas escrituras que describen las características sagradas del Señor. Pero ahora encuentras que eso no es suficiente. Anhelas tener la visión directa del Señor. Incluso entonces, no estarás satisfecho con eso. Meramente habiendo tenido la oportunidad de verlo y hablar con el Señor, no es suficiente. Todavía encuentras que esa felicidad no es duradera. Pero cuando finalmente obtienes la unión completa y la unidad con Él, entonces adquieres, cosechas, ganas el fruto completo, la ganancia total que has estado buscando. Entonces eres uno con la paz infinita y la bienaventuranza que es el Señor. Esta fue la enseñanza de Krishna que impartió a Arjuna en el campo de batalla. Los nombres sagrados de Arjuna. En el Gita, Krishna usa un número de nombres para dirigirse a Arjuna, inclusive en la vida mundana, un número de títulos y nombres que pueden ser conferidos a las personas. En el Gita fue la encarnación de la divinidad, el Señor Krishna, quien confirió los diferentes nombres a Arjuna. Krishna le dijo a Arjuna: «Oh Arjuna, tú no eres un hijo de la mortalidad, eres la divinidad misma, eres el hijo de la inmortalidad». En su vida, Arjuna se encontró él mismo en un sinnúmero de circunstancias extenuantes que él se exoneró heroicamente. Como resultado de eso, se le concedió varios títulos. Para obtener su arco, que era un arma sagrada, el Señor le confirió el título de el victorioso del arco y la flecha. Desde el punto de vista mundano, Arjuna podía también ser percibido como uno que obtuvo la victoria en ganar fortunas y riquezas. Aquí tenemos una historia para ejemplificar esta interpretación. El mayor de los hermanos Pandavas, Dharmaraja, quien era el rey, decidió hacer un gran ceremonial de sacrificio, ejecutado solamente para los reyes que gobernaban. En ese tiempo, los Pandavas estaban opuestos a los inicuos e inmorales Kauravas. El tesoro de los Pandavas estaba completamente vacío. Ellos no tenían ningún dinero disponible. En las miras de esos obstáculos hubiera sido imposible proceder con tan grandiosa ceremonia. Sin embargo, Dharmaraja insistía en continuar con la ceremonia del sacrificio. Él le dijo a Arjuna: «Hermano, esta ocasión requerirá una gran cantidad de fondos monetarios para consumir. Necesitaremos un caudal de riqueza enorme. ¿Cómo podríamos recolectar dinero?». Arjuna replicó: «Dharmaraja, ¿por qué preocuparnos por el dinero si tenemos con nosotros el árbol del dinero en la forma de Krishna? ¿Por qué temer? Una vez que Krishna nos bendiga, seremos capaces de obtener cualquier cantidad de dinero».
Arjuna, para satisfacer la demanda, se dirigió a todos los reyes vecinos, informándoles el deseo de su hermano Dharmaraja de celebrar la ceremonia de sacrificio. Tan pronto como los reyes escucharon lo que Dharmaraja estaba planeando, ellos ofrecieron su ayuda de su propio tesoro, y así Arjuna regresó rico con una cantidad inmensa de dinero que necesitó docenas de elefantes para cargarlo. Era una montaña de oro, plata y joyas. Krishna, quien había prometido todo esto, llegó y actuó como si no supiera nada. Él le preguntó a Dharmaraja: ¿de dónde has obtenido toda esta fortuna? ¿De dónde viene todo? Dharmaraja, en su ignorancia y orgullo fraternal, replicó: es mi hermano Arjuna el que ha obtenido todo esto. Desde ese día, Krishna se dirigía a Arjuna como el conquistador de fortunas, escondiendo de esa forma su propia participación, anunciándole al mundo que fue Arjuna él capaz de obtener una fortuna tan grande. Hay muchos otros nombres que se le dan a Arjuna, como por ejemplo el Hijo de la Tierra. Estos nombres no fueron destinados a Arjuna solamente. A medida que los oiga en sus variadas descripciones, puedes comenzar a aplicándotelos a ti mismo. Cada uno contiene un significado profundo y nos enseña cómo el Señor demuestra su gracia a sus devotos. Haz de ellos parte de ti y vívelos completa y totalmente, luchando por entender su significado profundo y poniéndolos en práctica en tu vida diaria. ప్రేమ స్వరూపులారా, నా పిల్లల యొక్క పరిస్థితి నాకు తెలుసు, కానీ మరొకరికి తెలియదు. నేను ఎప్పుడూ మీ వెంటనే జంటనే ఇంటనే ఉంటుంటాను. Bhagavan is always with you, in you, around you, above you. మీరందరూ కూడా ఐకమత్యంతో పనిచేయండి. Work with a feeling of unity. నా సీటు ఇక్కడ కాదు, Bhagavan's seat is not here. నా సీటు మీ యొక్క హృదయమే. Bhagavan's chair is your heart. కనుకనే మీరు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ కూడా స్వామి ఉంటున్నాడు. Swami is there wherever you are. ఏ కొరతలు మీకు జరగవు, Nothing will happen to ఏ you. విధమైనటువంటి అపజయాలు మీకు జరగవు. You'll never have failure. కానీ పరిపూర్ణమైన విశ్వాసంతో మీరు పనిలో ప్రారంభించండి. But work with a total faith. ఏ పని చేసినా కూడా ఇది భగవత్ కార్యంగా భావించండి. Whatever you may do, good work, take it as God's work.